¿Qué tal, ¿Cree que el Líbano va a acabar como Gaza o que se extenderá la guerra por todo el Oriente Medio? No lo sé. Y obviamente el único que lo sabe es el señor Netanyahu, que no es un señor, por supuesto, y cuya locura va en aumento, cuya locura va creciendo de una manera tan brutal que yo espero que hasta Estados Unidos reaccione y le diga hasta aquí, ni un paso más. La locura de Netanyahu es absoluta, es total. No le hace caso ni siquiera a sus aliados tradicionales. Sus aliados tradicionales no están aliados a él porque quieran acabar con el pueblo palestino, sino por la posición geográfica, estratégica de Israel y por la idea de la definición de la democracia, que Israel finalmente es una democracia, que todos los errores de las democracias pero lo es, y entonces, bueno, pues es el aliado que tiene todo el mundo democrático en el Oriente Medio teocrático islámico. Pero incluso esos aliados están empezando a sentir que le sale muy caro el señor Netanyahu. No sé qué vaya a pasar. Yo lo veo avanzar todos los días hacia una intensificación de las hostilidades. Me pregunto si volveremos a las guerras. Yo recuerdo la guerra del 67, yo tenía 12 años. Recuerdo la del 73, que separó, amigos míos, cristianos libaneses, hijos de cristianos libaneses, cuyos padres se habían refugiado en México, con hijos de padres judíos que se habían refugiado en México, o los abuelos se habían refugiado en México. Entonces eran hijos o nietos de judíos europeos, hijos y nietos de sirio-libaneses, y de pronto se dejaban de hablar en el patio escolar, ¿no? Estábamos en el bachillerato y yo decía, pues están ustedes locos. Pero bueno, nadie me hacía caso. Como hasta ahora. No sé qué va a pasar. Creo, de veras, el enloquecimiento de Netanyahu me preocupa mucho. Lo vi ayer precisamente al ver los bombardeos en el Líbano, porque aunque los bombardeos ahora son localizados, se llevan civiles, y Hezbollah ha hecho lo mismo que Hamas, ocultarse entre los civiles. Entonces hubo un bombardeo que vi el video, un depósito de municiones disfrazado o disimulado entre edificios de civiles. Pues claro, lo bombardea Israel y está el vídeo y oyes las explosiones allá adentro de todas las municiones, todos los explosivos que ha acumulado Hezbollah allí y que están estallando. Dices tú, pues qué bien, acabas con un depósito de municiones de unos terroristas. Ya, pero esas explosiones están llevándose a civiles, y ya ni siquiera a civiles palestinos, sino a civiles libaneses, que no quiere decir que unos valgan menos que otros, pero bueno, el punto es que ya le da igual a Netanyahu. ¿Va a acabar bombardeando el Líbano y haciendo el Líbano lo mismo que en Gaza? Yo espero que no, pero no veo quién lo pare o cómo pararlo. Es aterrador, es absolutamente aterrador, porque además es la posición de una persona, sí, rodeado de un grupo de fanáticos extremistas, sin duda alguna, pero finalmente es la posición de un loco. Incluso la izquierda, la oposición de izquierda en Israel está apoyando la guerra en Gaza. Entonces, lo único que sé lo que sabemos todos y no tengo idea ni me atrevo a hacer una predicción. Puedo expresar el deseo de que alguien pare a Netanyahu, que sus propios aliados le digan ni un paso más.